Pues ahora sí, estamos ya grabando, así que vamos a empezar la clase. Voy a empezar rápidamente con un pequeño repaso, o grande repaso, de la semana pasada que estábamos hablando sobre Gregorio I. Y veremos también un poco durante la clase, tal vez ya más hacia el final, la importancia de entender cuando estudiamos historia, qué perspectiva tiene el historiador. Porque eso puede cambiar la historia. Así que nuestra perspectiva tiene que ser bíblica, tiene que ser viendo la providencia de Dios en la historia. Hablamos la semana pasada del establecimiento del papado. Creo que lo podéis ver ahí en pantalla. Gregorio I el Grande. Qué nombre para un siervo de Dios, ¿verdad? Gregorio I el Grande. Muchos creen que él fue el primer papa, en el sentido de lo que conocemos hoy como papa. Yo pienso más bien que fue León I. Pero hay unas características de este hombre que nos llaman muchísimo la atención y que mostrará realmente el establecimiento del papado tal como hoy en día es. Así que es algo para pensar y entender. Bien, Gregorio Magno, la palabra latina para Gregorio el Grande. Roma, el año 540, el 12 de marzo del 604, son las fechas de este hombre. Gregorio I, también San Gregorio, como algunos le conocen, fue el 64º papa de la Iglesia Católica, o sea, ya habían unos cuantos, pero este va a ser el Grande. Es uno de los 4 padres de la Iglesia latina. Recordad, cuando hablábamos de los padres de la Iglesia, eran esos hermanos, algunos de ellos eran creyentes, otros fueron simplemente religiosos, pero tomaron el lugar de los apóstoles, algunos de ellos, y otros tomaron el lugar de los que tomaron el lugar de los apóstoles, pero a medida de los años fueron escribiendo e incluso influenciando a la iglesia con todas las novedades que ellos tenían. Bienvenido. También en estos nombres nos venía Astridón, Agustín de Hipona, que hablaremos de él, Ambrosio de Milá. Este hombre, Gregorio I, fue proclamado doctor de la Iglesia. Ahora, doctor de la Iglesia no es lo mismo que doctor de teología. Esto era un título noble, por así decirlo. Y el 20 de septiembre de 1295, por Bonifacio VII. También fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontífica y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del Imperio Romano. Hombre profundamente místico, la Iglesia romana adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él, los papas quisieron en general titularse como él lo hizo. Fijaros el título que se puso: Siervo de los siervos de Dios, Servus Servorum Dei. Ahora, recordad que en nuestra clase estamos estudiando historia de las denominaciones, y no hay mayor denominación que la historia de la Iglesia Católica. Eso es una gran denominación. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo ha ido complicándose las cosas hasta que un hombre aparentemente piadoso, bueno, santo, que se considera el siervo de siervos, realmente va a tomar el lugar del rey de la Iglesia. Y con León I va a pasar, Gregorio Magno va a ser el que ya lo va a sellar. En la teología va a hacer cambios importantes, los veremos. Es un prototipo de papa, ¿entendéis la palabra prototipo, verdad? El ejemplo, el que hay que seguir. Es el padre de la nueva era de la historia de la Iglesia medieval. Veremos cómo sus cambios van a dar lugar a ese cambio grande en la Iglesia Católica que traerá, por ejemplo, el monasticismo también. Y veremos cómo esto está surgiendo en medio de una debacle importante incluso en la sociedad. El año 1000 era como el 2000 aquí, parecía que el mundo se iba a acabar, el imperio ha entrado en crisis, se ha dividido. En el 1054 habrá la división de la Iglesia. Entonces se produce en las personas religiosas un deseo de buscar más la santidad, la influencia del cristianismo en la sociedad, la respuesta a esas grandes incógnitas, a esas grandes preguntas,
El conocimiento no es muy amplio, ni en la ciencia, ni en la medicina. Las leyes están siendo dirigidas por una serie de señores feudales. Todo está realmente en caos. Y entonces hay una serie de personas que empiezan a buscar respuestas a todo ello, entre esos los monjes. Recordad también la influencia que el Islam va a tener. Y hablamos bastante del Islam hace ya un par de martes. Y esa influencia va a extenderse hasta España. Y no va a parar en España. Casi podría haber entrado en el sur de Francia si no fuera por un señor que se llamó Martel, que quiere decir martillo. Y veremos cómo él frenó el crecimiento del Islam. Más tarde, el Cid Campeador, ¿verdad que sí? Su nombre real, no el Cid Campeador, su nombre escapa de mi mente ahora, Arturo de Vival, creo que era. Ajá. Pero sabemos esa parte de la historia. Pero la parte de la historia, recordad que en paralelo, sino mezclándose, va la historia del cristianismo. En el año 711, fijaros que estoy yendo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, en las fechas, para que veamos la gran fotografía de lo que está pasando en este tiempo. Estamos viendo pues, que hay cambios, que la iglesia ya se ha unido al Estado, que hay ahora papas que están tomando el lugar de rey, que están por un lado los bárbaros, llamados así, las tribus bárbaras atacando el antiguo imperio romano, por otro lado el inicio del Islam. Es una época muy complicada. Sin embargo, Dios está en control. En Europa, vayamos ahora al año 600. Y como veis en este mapa, la Europa del año 600 es un poco diferente a nuestra Europa de hoy en día, ¿verdad que sí? De hecho, algunos lugares los podemos reconocer, pero ni tan siquiera son lo que hoy en día son. Basta acercarnos a nuestra querida España, que se llama el Reino Visigodo. Lo veis ahí en el mapa, ¿verdad? El Reino Visigodo. Y están habiendo movimientos, luchas, pero hay una respuesta. El levantamiento de la influencia de Inglaterra aparece de golpe. Y esto es algo que estamos dando pinceladas en la historia, lo que os estoy presentando. Pero hemos hablado de la influencia del Islam por el sur, del imperio deshaciéndose. Sin embargo, dentro de la iglesia, en estos años 600 y algo, va a empezar a haber una influencia de monjes, iba a decir ingleses, británicos, de las islas. Uno de ellos, la misión de San Agustín a Kent, en el año 604-609, hubo una fusión del cristianismo irlandés, celta y benedictino, romano. ¿Veis ahí algo interesante? Cristianismo irlandés celta. Costumbres celtas, cultura celta, iglesia celta. Con el benedictino, benedictus, romano. Hay una influencia de un tal San Beda, el venerable, 673 al 735. El martes pasado hablábamos cómo ignoramos muchísimo de lo que va a pasar en la iglesia ortodoxa, ¿verdad? La iglesia de Oriente, pero ignoramos también lo que está pasando aquí en Inglaterra y cómo desde las islas está habiendo una influencia del cristianismo, mezclándose con diferentes culturas. Ahora, os voy a lanzar un pensamiento que a mí no se me enseñó, pero que a lo largo de estos últimos años cada vez lo veo más y que creo que sería un buen momento para irlo empezando a ver lo que os voy a decir ahora. Y el pensamiento es este. La iglesia empieza dentro del judaísmo. No hay duda alguna. Son expulsados incluso de las sinagogas. El cristianismo es un grupo sectario del judaísmo. Los primeros creyentes son judíos de cultura judía, valga la redundancia. Celebran las festividades judías, comen las comidas judías, pero no son judíos. Ya no siguen la Torá antiguo testamentaria en una obligación al cumplimiento de las
leyes antiguo testamentarias, no tienen que circuncidarse ya, las nuevas generaciones no se circuncidan, la sinagoga ha perdido el lugar de influencia y ahora los creyentes se reúnen por las casas, se reúnen por las cuevas en la persecución. Pero la iglesia primitiva, no podemos olvidar que hay una gran influencia del judaísmo en ella. Hasta ahí lo veis claro. Pero ahora en el 604, esta influencia judaica ha desaparecido y ha sido colocada en su lugar una influencia romana, una influencia helénica y desde Inglaterra una influencia céltica. Interesante, porque no va a terminar ahí la cosa. Descubrimos en este pensamiento que la iglesia está ahora asimilando costumbres, ideas, pensamientos, maneras de hacer que son ajenas a lo que era el antiguo cristianismo o al cristianismo primitivo. Y estas nuevas costumbres van a tomar aceptación, de hecho va a ser lo correcto, y quien no haga esto va a ser incorrecto. Por eso por años las misas católicas van a ser dichas en latín, la lengua franca de la iglesia, hasta el Concilio de Trento, básicamente. ¿Os dais cuenta de esto? Entonces, esto me lleva a un pensamiento que es peligroso. Lo reconozco, es peligroso y no quiero confundiros con lo que ahora voy a decir. Pero a mí mismo me entra la pregunta, ¿qué influencias hay en nuestro mundo evangélico que son residuos del catolicismo romano, del mundo de la filosofía helénica, del mundo del paganismo romano? ¿Y qué partes del verdadero cristianismo primitivo de influencia judaica hemos dejado atrás? Es un pensamiento, y es un pensamiento para ir desarrollando. Yo de Bede sé muy poco. Parece que fue un buen hombre y fue uno de los monjes importantes en la influencia de la iglesia de ese tiempo. Pero sin duda alguna, esto lo hemos estado viendo antes, sin duda alguna, el epicentro de la cultura cristiana en esos años, en el 700, se traslada ahora desde Inglaterra al Imperio Franco. Rebobino. En ese momento, estamos hablando del 500 ahora, hay una influencia, hay una lucha por las tribus, me gusta el nombre, pero los vándalos, los godos, los visigodos, el nombre que se usa son las tribus bárbaras. ¿Vale? Ahí hay esa influencia. Pero el cristianismo crece a tal punto que se hace fuerte en Inglaterra. Y del 600 al 700 es la iglesia en Inglaterra, en Irlanda, que está influenciando mucho el cristianismo antiguo. Pero a partir del 700, Inglaterra también cae. Y va a haber otra influencia grande en el cristianismo antiguo. El Imperio Franco. Vamos a darle otro nombre. Los carolingios. ¿Os suena? Vamos a mencionar, no puedo ni quiero entretenerme con todos estos datos históricos porque realmente no es el objetivo de la clase, pero Charles Martel, Carlos el Martillo, traducido, un hombre que en el 690 al 741 va a frenar el crecimiento del Islam hacia Francia. Pepino III, un nombre raro, Pepín en inglés, 714, 768, pero sobre todo este hombre, Carlomagno o Carlos el Grande. Carlomagno. Suena, ¿verdad? Carlomagno, en el año 768-814. Va a resurgir en Europa algo totalmente nuevo. Recordad que lo que es el imperio se ha desmoronado, pero todavía está este nuevo resurgir de un nuevo imperio, el imperio de Carlomagno. En latín, Carolus Magnus. Herstal, tal vez era ese su nombre. 2 de abril de 742, 747 o 748, no sabemos. Muerto 28 de enero del 814. Fue rey de los francos.
francos, situados en Francia, en lo que sería la actual Francia hoy, ¿de acuerdo? Desde el 768. Rey nominal de los lombardos, desde 774. Imperator Romanum Governans Imperatum, desde el 800 hasta su muerte. Ir acostumbrándose al latín, porque vais a ver muchas cosas en latín. Este rey Carlomagno, rey de los francos, se va a convertir en el nuevo emperador de un nuevo imperio. Fue hijo de el rey Pipino el Breve y de Bertrada de Laon. Sucedió a su padre y virreinó con su hermano Carlomán I. No os va a sonar Carlomán porque los dos hermanos se tenían una tirria tremenda. Se hubiera armado una gran guerra en Europa entre ellos dos, pero Carlomán, él murió. Y como murió Carlomagno, su hermano tomó el poder. Él, Carlomagno, reforzó las amistosas relaciones que su padre había mantenido con el papado. Y se convirtió en su protector tras derrotar a los lombardos en Italia. ¡Wow! Datos de historia, ¿de acuerdo? Sé que no vais a recordarlos, pero están ahí en el PowerPoint, podéis mirarlos después. Combatió a los musulmanes, vaya, que amenazaban sus posesiones en la península ibérica. Posesiones en la península ibérica. Y trató de apoderarse del territorio de España de aquel entonces, aunque tuvo que batirse en retirada a causa de un ataque de los vascones. ¿Os suena eso de los vascones? Los vascos ya eran brutos en aquel entonces. Dieron una paliza a la retaguardia de Carlomagno, escapó, perdió toda su retaguardia, y también, así como en Roldán, donde tuvo otra guerra y perdió, en el desfiladero de Roncesvalles. Eso está por España, ¿verdad que sí? ¿Os suena? Muy bien. Ahora, esta parte histórica me es interesante. Un dato más antes de entrar en algunas conclusiones. Luchó contra los pueblos eslavos, parte de esos bárbaros que venían de por ahí arriba. Tras una larga campaña logró someter a los sajones, obligándoles a convertirse al cristianismo. ¿Sajonia? ¿Dónde está eso de Sajonia? Para allá arriba. Los irlandeses habían sido buenos cristianos, pero estos sajones, malos, tuvieron que ser forzados a convertirse al cristianismo y los integró en su reino. De este modo allanó el camino para el establecimiento del Sacro Imperio Romano Germánico bajo la dinastía sajona. ¡Wow! ¿Y qué foto más bonita tenemos, más espiritual, de Carlomagno con todo el poder papado? Y es tremendo esto, estamos viendo una fotografía de Europa que nos llama la atención. Ahora el cristianismo ha tomado poder, control. Por supuesto, Carlomagno es un excelente amigo del Papa de Roma. ¡Ay! Se me olvidaba deciros una cosa importante. ¿Sabéis que Gregorio I y los papas que vinieron antes y los que vinieron después, ellos son los que bendicen al rey? ¿Los que ponen su mano en el rey y dan su aprobación de que esa persona sea rey? ¿Sabíais eso? ¿Ellos van a ser los que van a dar la bendición de Dios sobre el rey? ¿Qué quiere decir esto visualmente? Es muy visual esto. Quiere decir que el Papa está por encima del rey. Y que por lo tanto quien realmente está gobernando no son los reyes, ni tan siquiera Carlomagno, sino el Papa, que con su bendición papal le ha dado la autoridad que viene de Dios, y yo te la doy como miembro Pontifices Maximus, representante de Dios, o te la quito. ¿Ves este detalle? Porque este detalle va a continuar apareciendo a lo largo de la historia. Volviendo a Carlomagno, unos cuantos datos más. Su gobierno personificó la síntesis de la cultura clásica, el cristianismo ortodoxo y la barbarie germánica. ¡Ja! Síntesis, entendéis, la unión, la mezcla, el poti-poti, como se dice aquí, la barreja. Fue realmente un paso más en esa miseria espiritual donde el poder del hombre se une al poder de Dios.
Y lo que hacen después es sacar a Dios de su trono para establecerse ellos mismos. El Imperio Romano, y podríamos hablar ahí de estos datos, el Imperio Romano de mercados, ciudades, leyes, cultura, todo el crecimiento de los feudos, el mundo feudal, los monasterios, las iglesias catedralicias, todo eso está creciendo bajo este imperio sacrosanto romano. Fijaros cómo lo siguen llamando. Porque nosotros hoy le llamamos el imperio de Carlomagno. Nosotros hoy hablamos del imperio de Roma y del imperio de Carlomagno y de la Edad Media. Pero esta gente en este tiempo hablaban del imperio romano. Ellos no tenían la visión de historia que nosotros tenemos hoy. Tenían una visión de que ellos eran la continuidad del bendito Constantino que hizo que el imperio romano se cristianizara. ¿Estáis viendo esto? Es así como la historia del cristianismo está dando pasos acelerados a un abandono de los fundamentos bíblicos para abrazar la filosofía humana. Y lo veremos más ahora. Bien, hay hombres que sí son interesantes. Solamente quiero mencionar a Luis el Piadoso. Sí, el imperio carolingio fue un despertar del arte, fue un despertar de la cultura en muchos aspectos, pero en otros fue un verdadero desastre. Aquellos que os gusta el mapa, fijaros, ahí están las fronteras del imperio carlomagno, desde Sajonia, Baja Sajonia, imperio franco. ¿Qué queda fuera? La península ibérica. Y me gusta que le llamemos así, la península ibérica. Hispania fue el nombre que le dieron los romanos, que quiere decir costa de conejos o tierra de conejos. No sé si sabías ese dato. Pero, por supuesto, Hispania era la península. Lo que era entonces era la Tarraconensis. Era España ulterior y era el imperio Tarraconensis. Pero de eso después ya con los ¿dónde está ahora? ¿Qué está pasando ahí en Hispania? ¿Qué está pasando en la península en estos años? El Islam está totalmente poseída por el Islam. Va a conseguir Carlomagno nuevas invasiones. En Inglaterra, él se va a apoyar en los reyes de Inglaterra. En Francia se apoya en el feudalismo. Y teníamos que hablar muchísimo aquí del feudalismo. Además es una época que me encanta. En Alemania, los duques sajones, que serán también importantes más tarde con Lutero. De hecho, van a ser los duques sajones quienes van a proteger a Lutero. Y en Italia se apoyan las ciudades-estados. Estamos en el año 700, finales 800. Ahora, tenemos que entender también la base de la sociedad. El pueblo, ¿cómo es el pueblo? ¿Qué me decís del pueblo? Participad. ¿Qué podrías pensar del pueblo en los años 800? ¿Campesinos? ¿Trabajadores? Gente culta, muy culta. No hay tiempo para eso. Enfermedades, condiciones físicas fatales, hambrunas, las grandes pestes de estos años. El pueblo está peor que ahora. El vulgo, es como se le llama. Está centrado en una gran casa de un señor feudal. Los demás son gente que van a morir a la vida ahí. A los 30 y poco años uno ya se moría. Poca demarcación entre iglesia y Estado. Lo veremos, creo que tengo unas fotos ahí si podemos llegar. Las mismas iglesias de este tiempo, y vamos a pensar un momento en el arte románico, ¿qué es? Son fortalezas. Los obispos son señores feudales. La relación de las iglesias con las personas, igual que los señores feudales con el vulgo. ¿Quién entra a ser sacerdote o dentro de la iglesia? Son nobles también. El evangelismo de las tribus bárbaras se aproxima a una contrainvasión cultural. Realmente no hay un deseo de alcanzarles con el evangelio, sino de someterles a un poder feudal de la iglesia. Y no quiero entrar en política, pero viendo la historia de España en las invasiones de Cristóbal Colón y después, fue lo mismo.
me estoy adelantando mucho, pero la mentalidad continuaba de invadir territorio y forzar el cristianismo como cultura. O aceptas el cristianismo o la espada. ¿Qué es el resultado? Que esa gente no es salva. Estamos viviendo, vuelvo ahora hacia atrás, en la Edad Media, una iglesia de personas no salvas. ¿Os dais cuenta de esto? La iglesia está formada por personas que no son salvas. Es el cristianismo nominal. En la Edad Media, la alta, la baja, estamos viendo que Occidente, Europa, el Sacro Imperio Romano, Carlomagno, es el centro de la cristiandad cuando estudiamos. Pero ¿qué pasa con el cristianismo asiático? ¿Qué pasa con la iglesia bizantina? Con la iglesia occidental. Ahí también están pasando cosas, pero nosotros la ignoramos. Es lo que estábamos hablando el otro día. Y me acerco cada vez más a un pensamiento que os he dicho al inicio de la clase, que cuando estudiamos historia, hay varias maneras de ver y estudiar la historia. Creo que el domingo hablaba con un hermano, con Daniel, hablábamos de esto, ¿verdad? Que el sábado, que hay maneras de ver la historia y tenemos que darnos cuenta qué libro estoy leyendo y qué manera de presentar la historia me está dando. Para la mayoría de vosotros, cuando vayáis a la universidad o bachillerato, vais a estudiar la historia desde un punto de vista que se llama marxista. Simplemente utilizan ese término, no tanto por la filosofía de Karl Marx, sino por una visión de lucha de clases, del proletariado, de la sociedad, de quién se lleva el pan, quién tiene el pan. Esa es la idea visual. Otra de las maneras de ver la historia es la providencia de Dios. Los dos últimos historiadores oficiales que recuerdo que vieron esto fue un señor llamado Toynbee. Lo encontraréis en libros de historia muy conocidos, oficiales. Toynbee, por eso, él habla de Dios en la historia. Y como fruto de él, Will Durant, que son 15 libros, me parece que tiene un set de 15 libros. Él y su esposa son los dos mejores historiadores antiguos. Y Will Durant habla también de Dios en la historia. Pero a partir de esos dos puntos vemos simplemente la lucha de clases. Nosotros, en nuestra presentación histórica, estamos intentando ver a Dios en la historia. Pero aún más, estamos intentando discernir la diferencia entre el cristianismo bíblico y la cristiandad, para descubrir cómo esto va a dar lugar a algo parecido al cristianismo, pero que no es cristianismo ya. ¿Entendéis esto? Dejadme dar un toque más en cuanto a la situación histórica. Las ciudades empiezan a crecer, surge una nueva clase urbana, los urbanitas, no existían hasta ahora, la gente simplemente eran paganas. ¿Sabes qué quiere decir pagano? Campesino. De hecho, en catalán tenemos una palabra cercana, pagès. Un pagano era alguien que vivía en el bosque, en las afueras. Eran paganos. Hoy lo utilizamos para decir gente que está fuera de la ciudad, ¿de qué? De Dios. Agustín de Hipona. Los paganos son los que están fuera de la ciudad de Dios. Sin embargo, ese término era simplemente referido a personas que eran campesinos. Ahora, la ciudad prolifera, avances tecnológicos, resurgimiento cultural, religioso, los frailes toman un lugar en el monasticismo, el fundador, y estoy avanzándome, pero Francisco de Asís, 1182-1226. Los frailes, los franciscanos empiezan a evangelizar, predican, cantan y mendigan en toda Europa occidental. Son famosos como misioneros, están caracterizados por ser emocionalistas, mucha emoción, son también ascetas y la piedad como disciplina. ¡Bravo! ¿O no? 1226. Francisco de Asís, ese buen hombre que hablaba con los animales, ¿verdad? En 1200 vamos a tener el inicio de la Inquisición y una de las cosas más horribles que vio Europa, cristianos luchando contra cristianos, con la primera cruzada albigense. Los frailes dominicos, fundador Dominic de Guzmán, 1170-1221. ¿Sabes qué quiere decir dominico?
Dominico, Domine Canis, los perros del Señor. De ahí viene la palabra dominico. Van a ser una serie de monjes dedicados al monasticismo, cuya labor es como un pastor que cuida las ovejitas y tiene sus perros. Estos son los frailes dominicanos, que van a dar origen a la Inquisición también más adelante. Los perros del Señor. Uno de ellos se convirtió y cantó un himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Así que va a ser interesante verle. Pero el ministerio dominicano, donde Francisco sospechaba que aprendía y le negaba a sus frailes el acceso a las Escrituras. Los dominicanos destacaron por su alto nivel de becas, reclutas que recibieron educación de calidad y luego se dispersaron para predicar, fundando universidades en París, en Oxford. Bien, pero que empieza todo con una prohibición de leer las Escrituras en la lengua original. Recordad que la Inquisición persiguió a aquellos que querían leer la Biblia en lengua española, inglesa o lo que fuera. Tomás de Aquino, con el tomismo y la Albertus Magnus, teníamos que hablar de filosofía aquí. Entonces, ¡pum!, hemos hecho un viaje rápido desde ese inicio de la Iglesia cristiana, santa, limpia, buena, el cristianismo que empieza entre los judíos y se va desarrollando. En el 312 se une con el Imperio Romano, las influencias de la paganidad romana, y empieza a crecer. En el 500 ahora sí que hay un desmadre tremendo. 490, 500, León I se establece como papa, y la postura que este hombre va a tener va a ser imitada por los demás que le van a seguir hasta que Gregorio I el Grande, ¡ya!, el siervo de siervos. ¡Qué bonito que suena! ¿Pero qué quiere decir? Yo soy más importante que nada, yo soy el papá de todos, yo soy la cabeza de la Iglesia, el rey de la Iglesia. Y desde ese punto vemos también esa lucha en contra de los árabes, y como Dios en su misericordia levanta un hombre, se va a llamar también el Grande, y va a establecer el Santo Imperio Romano. Fijaros, hemos visto cosas rápidamente, pero hemos visto a la Iglesia verdadera. ¿Dónde estabas, Víctor? ¿Dónde estabas, Tony? ¿Dónde estaba yo? Si estuviéramos en esa época de la historia, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Hasta aquí solamente se ha hablado de un cristianismo. ¿Es que no hay otros? ¿Es que no hay otros grupos disidentes? Sí, los hay, ya lo creo. Los hay y los mencionaremos, haremos una lista de ellos para que los conozcáis. Pero tenemos que ver este gran evento de cristiandad para entender esa primera denominación que llamamos Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Me seguís? Sí. Pregunta. ¿La gente en ese tiempo toda era muy analfabeta? No toda, pero ¿dónde se centraba la cultura? En los monasterios, en esos años, y anteriormente en la Iglesia. Los filósofos van a ser perseguidos. Una de las cosas que va a pasar con el cristianismo, y eso es triste, es vergonzoso, pero esa primera época se van a quemar las grandes bibliotecas en Alejandría y en otros lugares. La cultura helénica, esa cisma de conocimiento va a empezar a decaer con Roma. Roma es el gran monstruo que todo lo devora, pero ya cuando el Imperio Romano cae, ¿quién va a tener la cultura? Es la Iglesia. Uh-huh. ¿Estás pensando? Sí, estaba pensando en esto de la lengua vernacular, que ellos no la dejaban usar, pero si el pueblo no sabía tampoco leer, claro, ellos mantenían su... Pero ¿cuál es el problema? Que el pueblo no solamente no sabe leer, el pueblo no sabe latín. Y de hecho, cuando uno lee la historia, libros de historia, habla de algunos curas que no sabían tampoco latín y hacen verdaderas aberraciones cuando dicen la misa porque no saben bien el latín, y los mismos dominicanos, hay escritos de ellos, que se quejan de la falta de cultura del clero católico porque no sabe latín. Y la misa, hasta Trento, va a ser dicha en latín.
Así que tenemos que la iglesia va a usar el latín, pero el pueblo no lo entiende nada. ¿Podéis ahora imaginar y entender por qué cuando visitamos las iglesias de esa época tenemos muchas representaciones fotográficas, pinturas, cuadros? Porque la gente no sabe leer. Y si os dais cuenta, hay muy pocos escritos realmente. Ahora, ¿qué va a dar pie a esto? Todo tipo de doctrina falsa, todo tipo de imaginación, porque la gente no está leyendo las escrituras, está escuchando un latín que no entiende, está viendo en su propia imaginación cosas que él imagina y no entiende. No entiende. Hay un decaimiento. Es que es muy triste la clase que estoy dando ahora, pero os muestra ese decaimiento del cristianismo 1000 años después. Pero es curioso, es como una paradoja, eran los grandes hombres de Dios y es como que faltaba Dios ahí en esos hombres, o sea, como porque que prohíban leer la Biblia o que quiten la palabra de Dios y todo eso es falta de Dios. Correcto. Recuerda que Satanás está interesado en entrar en la iglesia y cambiar la verdad por el error. Muchas de estas personas no eran salvas. No lo eran, pero eran cristianas. Y es interesante. Dejadme avanzar rápidamente hacia el cisma, el gran cisma de la cristiandad oriental y occidental, porque este dato nos introducirá al siguiente grupo denominacional que es la Iglesia Ortodoxa. La fecha es el 1054. Mirad todo lo que ha estado pasando hasta ese punto, ¿eh? Y recordad que hay un tal Alejandro el Caldero, iba a decir yo ahora, Magno, y está todo ese movimiento. Pero aquí pasa algo. Hay una división. ¿Por qué? ¿Por qué hay una división? Tienen que entenderse, son todos cristianos, ¿no? Vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a intentar llegar a un acuerdo mutuo, porque somos cristianos, antes de las cruzadas. ¿Qué pensáis? ¿Alguien sabe darme una respuesta a por qué se divide esta gente? ¿Por opiniones distintas? Son los primeros protestantes. ¿Son los primeros protestantes? ¿Por el poder? ¿Por el poder? ¡Wow! Has dado en el clavo. Bien, cuando no sepamos algo, y eso pasa a menudo, solo tienes que coger un libro. Quiero con esto bromear un poco, pero deciros, es muy fácil decir, voy a investigar qué ha pasado. ¿Por qué esta gente se divide? Y agarro un libro, y yo compré este libro ahora, el mes pasado, La completa guía de las denominaciones cristianas. Creo que voy a usarlo, no es el único que tengo, pero creo que voy a usarlo para las clases. Y está en inglés, si no os lo prestaría, pero dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? 1054, ¿y qué pasó en ese año? Voy a leer lo que pasó, y dice, vaya, ¿sabes que solamente dedica este trocito a lo que pasó? Pero dice que en el 1054 la iglesia de un lado y la del otro lado, Occidente y Oriente, se dividen. Antes del 1054, el obispo de Roma servía como la cabeza de la iglesia occidental, mientras que Constantinopla servía como la cabeza de la iglesia oriental. Ninguno de los dos aceptaba la autoridad del otro. Sin embargo, un consenso podría haberse desarrollado en la iglesia y toda la iglesia hubiera llegado a una unidad eclesiastal, como una sola cabeza. Por supuesto, el obispo de Roma. El obispo de Constantinopla, Miguel Caerularius, no estaba impresionado con esta idea. ¿Por qué los dos obispos no podían llegar a un acuerdo?
Así que lo que hicieron rápidamente fue excomunicarse uno al otro. Y sus iglesias se fueron en caminos separados. Ahora, este libro que habla sobre la Iglesia Católica en un capítulo nos explica después la Iglesia Ortodoxa, ya lo veremos más, pero me ha gustado leer este trocito. ¿Cuál fue el problema? El poder. Veréis algunos libros, y es curioso porque este libro no lo dice, que la real razón por la cual la Iglesia se dividió fue la razón iconoclasta. Los iconos, las imágenes. La Iglesia de Roma aceptaba imágenes como maneras de poder hablar a ese vulgo que no sabía leer y enseñar de esta manera la palabra de Dios. Pero la Iglesia oriental decía, esto es incorrecto, no podemos hacerlo. No podemos hacer imágenes. Así que no fueron tan idólatras como los romanos. Y eso es la historia que cuando uno lee ciertos libros de historia os vais a encontrar. Por eso digo, cuando leáis libros de historia, tenéis que saber quién escribe el libro de historia y por qué dice lo que dice o calla lo que no dice. Y en este caso, como Rosa ha mencionado, y algunos de vosotros también, la razón fue el poder. El poder al punto de ser ridículo. ¿Sabéis qué quiere decir excomulgar? Básicamente que te envío al infierno. Es lo que quiere decir. Te prohíben participar de la cena del Señor. Ellos le llaman misa. Y creen que la misa es salvífica, te salva. Si dejas de participar de ella, te mueres, te pierdes, te vas al infierno. Así que cuando expulsaban a alguien de la iglesia, lo excomulgaban, le prohibían tomar la cena del Señor. ¿Veis esto? Y un papa, el de Roma, y el otro papa, el de Constantinopla, se van a excomulgar mutuamente, se van a enviar al infierno los dos, porque no están de acuerdo quién manda, quién va a mandar sobre toda la iglesia, nosotros que somos los siervos de siervos. ¿Qué os ha parecido? Triste, ¿verdad? Triste, muy triste. Pero es lo que estaba pasando en el cristianismo histórico de este tiempo. Y Dios en ese momento tiene a su iglesia. Y Dios está obrando y operando. Ahora, vamos a avanzar un poquito más, os voy a enseñar unas fotos que además son chulas y vamos a comentar alguna cosa, pero hasta aquí lo habéis entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Me seguís? ¿Sí? Fijaros que hemos estado hablando de poder y no hemos hablado casi de doctrina, ya hablaremos de doctrina, ya. Pero, un tema importante, sí. Iconoclasta. Icono quiere decir imagen. Clasta, romper, destruir. Esa es la palabra. Bien, nosotros somos iconoclastas. Porque no tenemos santos en la iglesia, imágenes. Que una vez me preguntaron, pasó un señor, dijo, ¿no tenéis santos en la iglesia? Y yo le dije que sí, pero que en vez de colgarlos en la pared, los sentábamos en los bancos. Vale. Así que eso es iconoclastas. Las cruzadas, y esto es de película, las cruzadas. ¿Cuál fue la motivación primaria? Recuperar Tierra Santa de las viles manos de los musulmanes. La primera cruzada. ¿Sabéis cuál fue la primera cruzada? La cruzada albigense. ¿Quiénes eran los albigenses? Bueno, también le llaman cátaros. Se les llamaba albigenses porque eran de Albi, de la zona del sur de Francia, de Albi. Pero es que en esa zona de Francia se les llama cátaros, que quiere decir puro. Los cátaros quiere decir puro. Está bien. Tenían cosas raras, bastante raras. Lo que pasa es que sus escritos más tarde fueron aceptados por los valdenses, que los valdenses van a ser los que van a preceder, ir antes de los anabaptistas, de los cuales los bautistas dicen que vienen de allí. Por lo tanto, bautistas, anabaptistas, valdenses,
albigenses o cátaros. Pero aún así tenían cosas muy raras. Muy raras. Ahora, tenían algo muy bueno, tremendamente bueno. Tenían una cosa llamada Biblia en lengua vernácula. La Biblia, primera Biblia traducida al idioma del vulgo, vernáculo, va a ser la Biblia albigense. Traducida en un lugar, y eso es historia, no me lo estoy inventando, porque alguno va, si lo ven por internet van a saltar como ¡ah! Pero ese idioma era lo que hoy es el catalán, pero es el limousin antiguo, o sea, no era francés, era la lengua de Occitania, la lengua de Oc. Y eso es muy interesante, porque esta gente, que eran artistas, músicos, era gente intelectual, que es lo que tú estabas diciendo. Era gente que quería leer y estaban enseñando a leer y estaban utilizando todo un lugar, la lengua de Occitania, la lengua antigua. Un dato más que os doy. Según me dicen los historiadores, los británicos de Irlanda, que esa gente que decía ahí arriba la influencia, llamaba a esta gente, les llamaba Catarluña y Catherland. ¿Lo he dicho bien en inglés? Catherland, tierra cátara, de ahí proviene el nombre de catalán. Y Catarluña es porque los que estaban al otro lado del Pirineo, nosotros, se les llamaba cátaro lejano en lengua occitana, Catarluña. Ahora, ¿por qué os hablo de este grupito? Porque la Iglesia Católica en el 1200 va a decir que este grupo son herejes, que son maniqueos. Un monje del otro lado del mundo casi, a la zona que sería Irán, Irak, de esa zona, que va a abrazar las doctrinas gnósticas y va a enseñar el dualismo y la luz y las tinieblas y la separación y va a creer en la encarnación y van a decir que esta gente cree esas cosas, que los cátaros creen que Pablo se había encarnado como 12 veces. ¿Cómo se llama? Los cátaros. Gnosticismo o marción, que sería la palabra que he dicho antes y se me ha ido de la cabeza. Luego te la digo. Maniqueos, gracias. Maniqueos, de Maní, que es el fundador del maniqueísmo. Así que es una acusación muy grave, muy grave. Os doy otro dato interesante, es que esto es chulo, esto es muy divertido. ¿Habéis escuchado las grandes canciones románticas de la época feudal? ¿Verdad? Esos trovadores, ¿habéis oído hablar de los trovadores? Buena imagen, ¿verdad? Los trovadores cantan a la mujer cátara. La mujer cátara es el ideal de belleza, el ideal de santidad, el ideal de perfección. Pero son cátaros. Os doy otro dato. Esta gente son trabajadores, son ricos. El Papa está perdiendo grandemente su poder, su influencia en el sur de Europa. Sus tierras feudales están cayendo en peligro, porque incluso muchos curas van a aceptar este nuevo sistema de cristiandad. Porque este nuevo sistema de cristiandad enseña pobreza. De hecho, se les llama els bons homes, los hombres buenos. Interesante. Cuando estudias a esta gente dices, pues yo creo bastante como ellos. Pero la Iglesia Católica enseña que esos son herejes. Y lo que va a hacer en el año 1200 es enviar a una cruzada, es decir, un ejército desde el Vaticano, organizado por Inocencio III, el Papa, que va a agarrar a un montón de tribus sajonas del norte, bestias armadas, literalmente, con la promesa de dos cosas.
si formáis parte de esta lucha albigense, os vamos a dar la vida eterna y os podéis quedar todo lo que encontréis. Fueron horribles las mortandades que se produjeron. Y el rey Pere de Aragó, recordad que en aquel entonces España no es España, Cataluña no es Cataluña, hay otros reinos. Resulta que los Pirineos eran realmente la columna vertebral de su reino y Pere tiene que subir a defender a los albigenses. La guerra de cristianos contra cristianos, movida por una falsa acusación de herejía de Inocencio III, el Papa. Y podríamos hablar muchísimo más de esto. Podéis leer el libro que escribimos, de Cazarlán, el estandarte cátaro. Hoy en día, incluso entre creyentes, van a deciros que los cátaros eran herejes, que eran maniqueos, que eran dualistas, que eran gnósticos. Justamente lo que decía la Iglesia Católica. Pero mi sospecha es que si ellos fueron aceptados por los valdenses, no debían ser tan mala gente, porque sabemos lo que creían los valdenses. Y que si ellos en esos años ya estaban leyendo la Biblia en su idioma, la lengua de Oc, eso nos indica que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Este grupo de cátaros y albigenses es lo que creemos y llamamos que eran parte del remanente. Parte del remanente. Ahora, he hablado bastante, simplemente quería mencionar las cruzadas, pero he hablado bastante de esto para mostraros la fotografía de ese tiempo, mostraros que la primera cruzada no es realmente en contra de los musulmanes que han invadido Tierra Santa, sino contra disidentes, aquellos que están diciendo la Iglesia Católica se ha corrompido, el Papa es el anticristo. Aquellos que están denunciando el error de la Iglesia Católica van a ser perseguidos. Y entre ellos, los cátaros, albigenses, valdenses, anabaptistas, bautistas, y la lista continúa en el futuro, como continuó también en el pasado. Paulicianos era otro nombre de aquellos que seguían las enseñanzas del apóstol Pablo. Solo las menciono, habrá una segunda, una tercera cruzada, la cuarta cruzada, habrá otras cruzadas, la cruzada de los niños, donde jovencitos tomaron las armas, habrá diferentes agendas, habrá las órdenes de caballeros, los templarios y los hospitalarios y las órdenes tectónicas, y se me está olvidando una. Cuando estuvimos ahí en Jerusalén, vimos las 4 órdenes y eso, uno se sentía como Indiana Jones. De verdad, delante de esas órdenes teutónicas visitamos también en el último castillo que cayó en las cruzadas, Acre, la ciudad de Acre, conocido como Acor. Y en esa ciudad de Acre, una fortaleza extraordinaria, grandiosa, situada al lado del mar. Hay unos túneles que pasan por debajo y te llevan desde el castillo de los templarios hasta el mar en su escapada. 200 y poco hombres mantuvieron ahí una lucha feroz y fue el último bastión de los templarios. Os doy otro dato. ¿Sabéis quiénes eran los templarios, no? ¿La Orden del Temple? ¿Sí? ¿Habéis visto la Orden del Temple? ¿Sabéis que fueron acusados de herejía? Por adorar al dios Mohamed a una cabeza cortada, y que los templarios fueron muertos por la Inquisición, matados por el papado, y totalmente acabaron con ellos. ¿Por qué? Porque su poder y fuerza era más grande que la que el Papa estaba teniendo. La solución, acusarles de hereje. Y así la Iglesia, en ese mismo tiempo, terminaba con la herejía de Occitania y tomaba todas las tierras en posesión, y terminaba también con los cruzados y tomaba todo su poder en posesión. Un dato. ¿Sabéis quién dio protección a los templarios cuando fueron perseguidos por la Inquisición? Los cátaros. Curioso, ¿verdad? Los mismos cátaros protegieron a los templarios. No voy a hablar de el orden real
Código Da Vinci. Esas cosas las dejaré para otra clase. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas fotografías ya en estos 5 últimos minutos que nos quedan de clase. Y haremos un wrap-up, como dicen en inglés. Una fortaleza cruzada. ¡Wow! ¿Sabes si aquí en Martorell hay una fortaleza cruzada ahí mismo? Si alguien quiere ver una fortaleza cruzada templaria, podemos ir de excursión a Martorell y visitar una. Esta es también una visión general de ella. Podemos hacer una excursión y visitar también el sur de Francia y ver algunos de los castillos tremendos de los cátaros. Es muy interesante ver cómo esta gente luchaba. La cruzada albigense, ya os la he explicado, y esto es una maqueta de Acre, la ciudad de Acre, la última fortaleza cátara situada ahí en el Mediterráneo. El arte y la arquitectura va a tomar forma del románico. Todos habéis visto iglesias románicas, ¿no? Este es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que os parece viendo eso? ¿No es un castillo? ¿No es realmente la fortaleza de unos castillos? El románico es identificado sobre todo por sus curvas, sus arcos de medio punto. En eso sabes que es románico, si no es gótico. El gótico, mucho más alto, rico, terminado en punto. ¿Por qué? Unos dicen que el románico empieza en el suelo y termina en el suelo. La visión del hombre es totalmente terrestre. La visión del hombre está centrado aquí en la tierra. Todo empieza en el suelo y termina en el suelo. Todo empieza en la tierra y termina en la tierra. No hay esperanza. Todo es oscuridad, fortaleza. El gótico, ¡boom!, va a ser un renacimiento hacia arriba. Por eso las formas arquitectónicas y artísticas representa el pensamiento religioso y filosófico de ese tiempo. Mirad qué estilización, qué formas tan altas. Y esto va a ser la riqueza del papado. La vida intelectual, lo hemos dicho, la sabiduría centrada en los monasterios, las universidades. Pero vamos a tener que hablar, y lo dejaré aquí, porque ahora ya entramos en otra época que va a preparar la cuna de lo que va a ser la Reforma Protestante. Porque la Reforma Protestante no empieza con Lutero, no empieza con Zwinglio, no empieza o termina con Calvino. Vamos a ver que en estos años, 1300, hay un grupo de disidentes que han aparecido en el sur de Francia, norte de Italia, que van a empezar a cultivar su deseo de una reforma. Y veremos entonces la Reforma Protestante. ¿Sí? La semana que viene voy a empezar la clase con otro PowerPoint, lo tengo hoy preparado, pero sería ya demasiada clase hoy, pero veremos la primera denominación, el catolicismo. ¿Qué cree? ¿Qué no cree? ¿Por quién fue fundado? ¿Cuándo fue fundado? ¿Cuántos adherentes tiene? Y de esta manera habremos visto una denominación, y la segunda denominación, la Iglesia Ortodoxa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿Hay algo que no haya quedado claro, que deba repetir, que deba explicar mejor? He intentado contaros chistes malos y sonreír de tanto en tanto para que no aburráis. ¿Pero hay alguna pregunta? ¿No? ¿Víctor, claro? ¿Daniel, claro? Sí. Es apasionante esto. Esto es mejor que una película. Solo os faltaba tener palomitas de maíz ahí mientras yo explicaba la clase. ¿A que sí? Bien, ¿no hay preguntas? ¿Tony? ¿No? Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a orar y esto se pone muy apasionante. Ya veréis cuando escuchéis los golpes en la puerta de la Catedral de Gutenberg por un alemán cuadrado. Sí, es que no recordaba. El tema de los templarios, lo que se ha visto en las películas, ¿es realmente lo que eran los templarios? Siempre que veis películas está embellecido. Lo sé, por eso pero te lo digo, si se acerca o no se acerca a la realidad. Se acerca y, ya digo, y embellecido. Porque ellos realmente eran defensores de lo que creían el auténtico, o sea, de lo que salió de tiempos de Cristo y todo eso, ¿no? Los templarios, la orden del Temple, recibe su nombre del Templo de Salomón. Eran señores feudales
algunos de ellos, si no la mayoría, eran curas, eran monjes guerreros. Eran monjes guerreros, cuyo objetivo era recuperar el templo de Salomón, recuperar Jerusalén, la Tierra Santa. En esos años ha sido gobernada y conquistada por las fuerzas turcas, y ellos quieren rescatarla. Y por eso se produce en toda Europa un levantamiento de fondos económico y también de soldados para ir y rescatar a Jerusalén, especialmente Jerusalén. ¿Tenían poder los templarios? Entonces tenían muchísimo poder porque eran señores nobles, feudos. Muchos de estos señores nobles, ellos mismos van a ir a rescatar Jerusalén en esas luchas. Y hay historias que son de película, Entonces lo que va a pasar es que la gente normal, el vulgo, la gente normal, va a ver en ellos también unos salvadores. Va a darles apoyo. Y cada vez más va a ser simpatizante, sobre todo después de las grandes victorias. Y de la misma manera que las películas se embellecen, las historias que van a llegar a Europa de estos nobles van a ser muy, muy embellecidas. Muy embellecidas. Algunos... La Orden de Malta, ya me ha venido a mi cabeza cuál era el otro que me faltaba. Algunos nobles van a ser reyes que van a convertirse en templarios. Y en ese aspecto van a empezar a enriquecerse tanto que van a ser un peligro para la Iglesia Católica. Un peligro muy grande. Entonces tengo un libro en casa que os puedo enseñar. Es realmente una guía turística de los castillos templarios de por aquí, de España. Y vale la pena. Sí, castillos templarios de España. Contad que van a estar en España, en Inglaterra y en Francia, en Italia. Van a ver en Rumanía, creo que había alguno más. Por supuesto en Israel. Nosotros en Israel visitamos 2. Sí, el de Acre, cuando fuimos con la iglesia, en Ben Shem, fuimos a Bet Shean, fuimos a otro, que no me acuerdo cómo se llamaba. Impresionantes. Pero, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? La iglesia les va a decir que hacen sacrilegios, adoran a una cabeza que es diabólica. Va a haber un montón de cosas que va a terminar matándolos. O sea, la iglesia católica va terminando matando a los templarios. Va a ser el fin de los templarios, de la orden del temple. Y solo una pregunta y termino. La mayoría de las guerras en aquellos tiempos, la iglesia estaba por en medio. Oye, ¿sí? Y el cristianismo era la excusa perfecta para conquistar la tierra. Es el santo, sacro imperio romano, Carlomagno. Sí, es interesante. Yo sé que son cosas muy intensas, intento hacer las clases amenas, lo más ameno posible, pero cuando hay que roer un hueso, hay que roer un hueso. Y muchos son datos, por eso tenéis el PowerPoint, tenéis los vídeos para poder repasar cualquier cosa, un libro, siempre ayuda. Y también yo intento y oro al Señor, le pido al Señor que me dé sabiduría para enseñaros y también sinceridad. Hay cosas que no sé, a lo mejor incluso me he equivocado en alguna, pero al menos sinceridad para que podáis tener una visión crítica de la historia y sobre todo podéis valorar más a los verdaderos creyentes que tuvieron que vivir estas épocas. Y lo sabía, había creyentes. Muy bien, pues vamos a terminar aquí y voy a pedir a Víctor si puedes dirigirnos en oración, hermano. Gracias.